Rodrigo siempre creyó que la familia era sagrada, que la sangre te hace leal. Se lo creyó tanto que cuando su sueño americano por fin empezó a tomar forma, sintió que tenía una responsabilidad. Quería traer a uno de los suyos, a su hermano, que le estaba pasando muy mal en México por escasez en su tierra, y decidió traerlo para que se alivianara. Le abrió las puertas de su casa, le dio un trabajo y a cambio su vida se vino abajo. Esto que van a escuchar no es un cuento de terror, es la historia de cómo la persona a la que intentó salvar lo hundió por pura envidia, usando brujería. Rodrigo llegó a los Estados Unidos con $200 en el bolsillo y unas ganas de comerse al mundo que no le cabían en el pecho. Los primeros años fueron un infierno. Jornadas de 12, a veces 14 horas bajo el sol de Texas en la construcción. De esas donde el capataz, si se paraba a tomar aire, le gritaba, «Dale rápido, mojado». Dormía en moteles, comía lo que le alcanzaba y cada dólar que sobraba era para su mamá en México. Hubo noches en las que se quebró llorando solo en su vieja camioneta, preguntándose si tanto sacrificio realmente iba a servir de algo. Y sirvió. Después de casi 10 años de partirse el lomo, pudo ahorrar para abrir su propia compañía, una pequeña LLC. Era una promesa que le había hecho a su madre, quien le dijo, «Mijo, cuando estés bien, no te olvides de tu hermano, ayúdalo». Y para él, la palabra de su madre era ley. Compró sus herramientas y su gran orgullo, una Ford 150. Empezó a tomar sus propios contratos de remodelación y llegó a tener un equipo de 8 hombres. Por primera vez, Rodrigo sintió que todo ese sudor había valido la pena, que por fin podía responderle a su familia. Así que cumplió su palabra. Movido por la promesa a su madre y por la difícil situación que vivía su hermano, le pagó a un coyote para que lo cruzara. Fueron semanas de angustia, sin saber si llegaría bien. Cuando por fin recibió la llamada y fue a buscarlo, lo vio flaco y asustado, pero vivo. Cuando su hermano lo vio, le dijo, «Hermano, gracias por salvarme la vida». Al verlo ahí a salvo, sintió un orgullo inmenso, la satisfacción de estar cumpliéndole a su madre y de estar cambiándole la vida a su hermano. Pero esa alegría se evaporó muy rápido. Al principio eran cosas chiquitas, pérdidas de herramientas en la obra, pérdidas de joyas, y después, en su propia casa, se empezó a sentir un ambiente pesado y denso. De repente, la mala suerte se le pegó con todo. Un cliente importante le canceló un contrato así de la nada. En su equipo de trabajo, que siempre había sido unido, empezaron a saltar peleas por cualquier cosa. Después, tuvo un accidente en la carretera que por poco lo deja sin su camioneta. Ahí fue cuando Rodrigo notó que algo andaba muy mal, y todo parecía haber empezado justo después de haber llegado su hermano. Rodrigo trataba de encontrarle lógica a lo que le ocurría. Pensaba que era el estrés del negocio, que no dormía bien, o tal vez la presión. Pero las cosas se pusieron peores. Un día, un andamio se vino abajo en una obra, así, de la nada, y lastimó a uno de sus mejores trabajadores. Empezó a tener pesadillas. Soñaba que se caía de un techo altísimo, y mientras caía, escuchaba voces que le susurraban. Se sentía agotado todo el tiempo, enfermo, como si algo o alguien le chupara la energía. Un día, uno de sus trabajadores más viejos lo llamó aparte, y le dijo, «Patrón, a usted le echaron mal de ojo. Alguien le tiene una envidia muy fuerte y esa energía lo está tumbando». Rodrigo intentó reírse, pero no pudo. Sintió un frío que le recorrió la espalda, porque en el fondo esas palabras le ponían nombre a ese miedo que no se atrevía a confesar. Conforme iban pasando los días, empezó a fijarse más en su hermano. Notó la mirada rara que ponía cuando él hablaba de sus logros, la sonrisa fingida que ponía cuando lo felicitaba por un contrato nuevo. Fue entonces que Rodrigo comenzó a sospechar. La confirmación de todo llegó una noche de insomnio. Un ruido en el sótano lo despertó. Bajó las escaleras sin hacer ruido y lo que encontró le congeló la sangre. Ahí, escondido detrás de unas cajas, su hermano había levantado un altar. Había velas negras, un frasco con tierra que parecía de panteón y un olor que le revolvió el estómago. Y en el centro, una foto suya y la de su perfil de la empresa. Tenía alfileres clavados en los ojos y en el pecho. A un lado, un muñeco hecho con un pedazo de una de sus camisas de trabajo, atravesados con clavos oxidados. En ese segundo, todo el rompecabezas se encajó y el mundo se le vino encima. No era el estrés, no era mala suerte, era su hermano, su propia sangre, la persona que había traído para salvarla de la necesidad, por la que le juró a su madre que ayudaría. El recuerdo de su orgullo al recibirlo se sintió como una burla cruel. La envidia se lo había comido vivo, hasta el punto de recurrir a la oscuridad para verlo destruido. Rodrigo cuenta que lo enfrentó esa misma noche. No hizo falta ni gritar. Cuando le preguntó por qué lo había hecho, su hermano no lo negó. Le comenzó a decir que no merecía nada de lo que tenía, que la suerte debía ser para él. Rodrigo cuenta que lo sacó de su casa esa misma madrugada. Y días después, tuvo que traer una señora para que limpiara su casa y su negocio.
Él cuenta que poco a poco la calma regresó, los contratos volvieron y el ambiente en su trabajo volvió a ser normal. Su hermano se regresó a México y al llegar allá le comenzó a contar a todos sus familiares de lo mal que lo había tratado su hermano. Hasta el día de hoy, Rodrigo cuenta que los familiares que están en México no le hablan porque decidieron creerle a su hermano. Rodrigo cuenta que aprendió de la peor manera posible, que a veces el peor enemigo no está en la calle, a veces duerme bajo tu mismo techo y le abres la puerta tú mismo. Ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has sentido envidia de alguien cercano? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si creen en estas fuerzas, suscríbanse para más relatos así.